Mateo 5:13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Léalo conmigo, hermano. ¿Listo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre Celestial, pedimos tu dirección. Habla a nuestros corazones, Señor. Dirige tu palabra para que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si somos sal, hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser salados. Y quizá nos parece algo obvio, pero Jesucristo tenía un propósito cuando Él enseñaba. Y Jesús juntó a muchas personas para hacer lo que llamamos el Sermón del Monte, donde Él compartió muchas enseñanzas que quizás nosotros hoy en día conocemos, o enseñanzas que quizás hasta nos memorizamos, pero no sabemos lo que verdaderamente significa. El propósito por el cual Jesucristo las enseñó. Tenían un punto importante y es una enseñanza que Él mismo compartió con nosotros, que Él mismo nos dejó para que podamos aprender y para que podamos crecer. Así que lo que yo le voy a decir, hermano, hoy día, usted no diga, wow, qué inteligente que es la pastora. No, esto es lo que Jesucristo nos enseñó y lo que debemos seguir. Amén. La sal aquí en esta escritura bíblica nos ilustra la influencia del cristiano en un mundo no cristiano. Y esto lo voy a decir varias veces en la predicación. La sal nos representa aquí la influencia de los cristianos o creyentes en un mundo no cristiano. Jesús habló sobre esto y antes de pasar a lo que es la sal, nosotros como creyentes de Cristo tenemos que tener en nosotros algo especial. Y la Biblia también lo puede ilustrar como esa sal. Lo que se llama, y nosotros llamamos el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el condimento del cristiano. Un cristiano sin el Espíritu Santo muy difícilmente va a permanecer siendo cristiano. Porque ese es el condimento que nos ayuda, eso es lo que mora en nosotros y lo que hace que nosotros tengamos esa sal salada y no una sal sin sabor. No solamente, ¿verdad?, de nombre, no solamente somos cristianos de nombre, sino que también tenemos que serlo por dentro, en espíritu. La palabra de Dios nos habla acerca del Espíritu Santo y nos habla que como cristianos nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, y este es un versículo que a lo mejor usted se sabe de memoria. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis? Miren qué importante. ¿O acaso no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí está hablando del cuerpo. Yo traje este ejemplo. Nuestro cuerpo viene siendo como el salero, ¿ok? Y dice que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hacemos el ejemplo del salero, tenemos que estar llenos ¿de qué? De sal, ¿verdad? Tenemos que estar llenos de sal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice también que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Él puede usarlo de la manera correcta. Porque ¿qué pasa cuando nosotros tenemos soberanía y creemos que somos nuestros propios dioses, nuestras propias personas independientes? Entonces llenamos el templo con cualquier otra cosa que no es el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado un libre albedrío, por lo tanto, lo que hacemos con el salero es nuestra decisión. Pero, hermanos, el salero tiene una sola misión. Y por eso se llama salero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en él tiene que morar sal. Y sin sal no es salero. Vendría siendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, para que entremos en ese punto de la sal, y para que veamos entonces cómo es que nosotros llegamos a ser sal,
es este punto. Una vez que hemos llegado aquí, que ahí tiene el salero, hablamos de que la sal se usaba para conservar los alimentos. Si hablamos espiritualmente, y el punto que Jesús quería darle a los cristianos en ese tiempo, aquellos que estaban creyendo en Él, era que la sal preservaba los alimentos. Lo que significa, si hablamos espiritualmente, la santidad es la que preserva nuestras vidas. En santidad nosotros podemos ser preservados. Una vez que el Espíritu de Dios mora en nosotros, así como usted vio el ejemplo, igualito como está ahí en nuestra vida, el Espíritu Santo llega a morar en nosotros y nos ayuda a permanecer en santidad. Diga esto conmigo, hermano: el Espíritu Santo me ayuda a permanecer en santidad. Diga: el Espíritu Santo me ayuda a permanecer en santidad. Usted tiene que aprender esto, hermano. Yo sé que hemos sido llenos, pero Él nos llena para que podamos permanecer en santidad. Al igual que la sal sirve para preservar los alimentos, el Espíritu de Dios nos ayuda a preservarnos en santidad. Y es importante aprender esto. La palabra de Dios, hay un ejemplo muy bonito, una historia muy bonita en Segunda de Reyes 2, del versículo 19 al 22. Y en Segunda de Reyes nos cuenta una historia muy bonita. Esta es la parte donde Elías fue llevado al cielo. Y más adelante nos cuenta de Eliseo. Y Eliseo tenía la porción del Espíritu Santo en su vida. Dice que tenía doble, porque había recibido la de Eliseo y la suya propia. Y estaba ahí entonces Eliseo trabajando con algunos hombres en una tierra que habían descubierto, en un lugar donde habían llegado. Y ahí dice en Segunda de Reyes 2, 19 al 22. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y saliendo él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, dice que echó dentro, ¿qué cosa? La sal. Y dijo: he aquí Jehová, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas desde hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Mira qué bonito, hermano. La sal es la que trabaja en ese sentido. La sal tenía una cualidad sanadora. Yo sé que Eliseo tenía el Espíritu Santo y estaba hablando con fe, pero eso viene de un trasfondo más allá de la cualidad sanadora y purificadora de la sal. El Levítico 2:13 nos habla de que todos los sacrificios que se ofrecían a Jehová tenían que tener sal. Y usted dirá: ¿y por qué tenían que tener sal? Eso es lo que Dios le había ordenado al pueblo. Dice así: y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y usted dirá: ¿pero por qué tenía que tener sal la comida? Pues era un instrumento que Dios usaba para limpiarla, para purificarla. Y es que la sal tiene muchas cualidades. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de las cualidades químicas de la sal. Pero si estamos hablando de lo espiritual, era un simbolismo de pureza. Era un simbolismo de limpieza que la sal tenía que llevar, y que Dios había exigido que el pueblo de Israel no podía ofrecer ningún sacrificio si ese sacrificio no estaba ofrecido cubierto de sal. ¿Usted dirá qué significaba eso? Es como ofrecer algo al Señor, y yo creo que era para recordatorio de ellos también, de ofrecer un sacrificio al Señor, y que ellos fueran conscientes de lo que estaban haciendo, y que fueran conscientes cuando estaban poniendo este condimento sobre la carne, de ellos recordar que eso estaba limpiando la carne, y que este sacrificio iba a limpiar sus pecados, porque así era que antes se remetían los pecados de las personas. La sal como preservativo significa la santidad, hermanos, de los cristianos
frente a la sociedad. Jesucristo estaba hablando, ¿verdad? Y diciéndole a las personas, vosotros sois la sal de la tierra. Es la forma en la que el cristiano responde frente a la sociedad, en el mundo en el que está viviendo, en la situación que nos ha tocado vivir. No podemos envolvernos en las cosas del mundo, hermano. Diga amén. No podemos envolvernos en los vicios del mundo, en las actividades del mundo, en la música del mundo, en la televisión del mundo, en las relaciones del mundo, en las morales que el mundo tiene y en los vicios que este mundo tiene. Diga amén. Como que no le noté muchas ganas. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que basta de cristianos que quieran ser como el mundo. Yo creo que muchos de nosotros a veces nos dejamos influenciar por el mundo, por lo que vemos, por lo que oímos, por la televisión y lo que está pasando en otros lugares. Ay, yo quiero ser como esa artista famosa. ¿Sabe que nosotros a veces queremos imitar al mundo? Pero en realidad lo que el mundo quiere es imitarnos a nosotros, hermano. Ellos quieren lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos. Ellos lo quieren, lo anhelan, desean descubrir la verdad. Y nosotros a veces perdemos aquella santidad del Señor por buscar las cosas que el mundo ofrece, por buscar las cosas que el mundo tiene. La sal preserva la carne, hermanos, pero esto la preserva para que no se descomponga, para que no salga olor a podrido cuando la carne se pone vieja, ¿verdad? Ustedes saben cuál es ese olor. Para eso es la sal. Entonces en nuestra vida el Espíritu Santo es para que nosotros no vayamos a pudrición, no vayamos a buscar cosas que no son deseables, ¿verdad? Para que permanezcamos sellados y puros delante del Señor. La palabra del Señor dice que Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la palabra que el Señor dio, sed santos, porque yo soy santo. Por lo tanto no podemos cambiar lo que la palabra del Señor dice. El que tiene sabor, hermano, y sabor salado estoy hablando, se hace notar. Usted puede darse cuenta, y si yo le doy aquí dos tipos de agua, y a un agua le pongo sal, y al otro agua no le pongo sal, si yo le doy a usted de tomate, ¿usted se va a dar cuenta cuál agua tiene sal? ¿Seguro? Sí, ¿verdad? Si le pongo una cucharadita de sal solamente a una botellita de agua, usted se va a dar cuenta cuál es el agua que tiene sal. ¿Verdad? Y a veces cuando estoy enferma hago gárgaras de sal y le echo tantita sal al agua y ¿cómo sabe? ¿Cómo se puede probar la sal? ¿Verdad? Es muy, muy fuerte el sabor que llena, ¿verdad? La forma de saborear las cosas. Uno puede darse cuenta que comida trae sal y que comida no trae sal, ¿verdad? Si usted tiene que cocinar sin sal, le perdió el sabor a la comida, a lo mejor le perdió el deseo de recibirla. Y es que la sal nos separa a nosotros del comportamiento del mundo, como cristianos, ¿verdad? Hablando como cristianos. Nos separa, hace una división, es la que nos hace diferentes del resto de las personas. Y como decía al principio, la sal ilustra la influencia de los cristianos en un mundo no cristiano. Esa es la diferencia, tenemos algo especial, hay algo importante en nosotros, hay algo que tiene valor en nosotros, que tiene que notarse, que tiene que darse a lucir. La sal es la que hace los alimentos deseables. ¿Verdad? Hay un alimento que yo le puedo dar a mi hijo que él no se lo va a comer si no tiene sal. Pero si uno le echa tantita sal, se lo come. Porque está más sabroso. La sal es la que nos da ese deseo de comer. La sal tiene la propiedad de que nosotros deseemos algo o no deseemos algo. Usted puede pensar en sus comidas favoritas. Si yo le doy algo a usted que usted ama y se lo echo totalmente sin sal, se lo va a comer de mala gana. Se lo va a comer de mala gana. Se lo va a comer porque tiene que comer y porque tiene hambre. Pero no le va a agarrar el saborcito, ¿verdad? No le va a agarrar el gustito que trae, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un alimento deseable, alcanzable o tolerable, quizá. Cuando usted tiene ese sabor, hermano, en la vida, que en la vida de otros no existe, las demás personas van a desear tener esa sal. Las demás personas van a añorar tener eso en sus vidas.
La sal nos da un parámetro para reaccionar en las situaciones de la vida. El carácter del cristiano, el comportamiento del cristiano. Si usted, ¿verdad?, entiende lo que dice la palabra del Señor en este momento, si usted entiende lo que es la sal en su vida, la palabra de Dios también nos habla de nuestra relación con las demás personas, como sal del mundo. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida? En Colosenses 4:6 se nos da un ejemplo de esto y de nuestra relación con las demás personas. Usted no puede ser sal para usted solo y nadie lo puede degustar, hermano. Es una sal que se comparte, porque usted sabe lo que le pasa a la sal que se estanca. Se empieza a poner así como verdosa, sucia, se pega. Pues tenemos que estar constantemente moviéndola, compartiéndola, ¿verdad? Dice ahí en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Y ya hablamos que la sal viene del Espíritu Santo, por lo tanto, si usted no tiene el Espíritu Santo, yo no sé qué va a salir de su salero. Va a salir orégano, comino, quién sabe qué cosas van a empezar a salir ahí, ¿verdad? Hay unos que son bien fuertes. Pero dice que sea nuestra palabra con gracia, sazonada con sal. Eso no habla de ponerle color a las cosas, ni de andar mintiendo, ni de andar exagerando. Está hablando de la gracia del cristiano, de la actitud que sale de nuestro corazón. Está hablando de una guía, cómo tenemos que relacionarnos con las personas. Dios nos enseña en la palabra que nuestro hablar debe ser con sal, sazonado con sal. ¿Y qué hablamos de la sal? Que esto incluye el Espíritu Santo, por lo tanto es la santidad o ser santos. Por lo tanto, cuando usted hable, su palabra sea santa. Eso es lo que está diciendo esta escritura. No está diciendo que le ponga color, ni que mienta, ni que exagere, ni que hable cosas que usted no sabe. Dice que su palabra tiene que hablar con sal, lo que significa que sea santa cuando usted se relaciona con las demás personas. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando alguien nos saca de nuestras casillas, ¿es su responder santo? ¿O se le sale una palabrita por ahí? ¿O se le salen dos? Se le sube la presión y se pone rojo. Empieza a explotar. Y algunos ya se identificaron. ¿Sabe que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña? Que todo lo que nosotros tenemos que hacer debe ser con santidad. En santidad, cuando hablamos con las demás personas. El Espíritu Santo debe ser el que nos guía a actuar, a responder y a reaccionar. A veces actuamos bien porque estamos controlando nuestras acciones. A veces respondemos bien porque pues sabíamos lo que nos iban a preguntar. Pero cuando nos toca reaccionar, a veces es cuando nosotros fallamos, porque eso es una reacción y a veces se nos va. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a relacionarnos los unos con los otros. Incluso hay otro versículo en Lucas que dice que tenemos que relacionarnos en paz los unos con los otros. Y está refiriéndose a la sal de la tierra. Aquí está, me había adelantado. En Marcos, 9, 49 al 50, es el mismo versículo de la sal. Marcos 9, del 49 al 50. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí se está hablando de la sal en relación con la paz, en relación con las demás personas, en relación, ¿verdad?, cómo tratamos a las personas. Me gusta esa pregunta que dice, si la sal pierde el sabor, hermano, ¿con qué le vamos a dar sabor de sal a la sal? ¿Se le puede dar sabor de sal a la sal con sal que no tiene sabor? Por eso que el mensaje de hoy día yo le puse por título, seamos salados. No solamente sal, porque hay muchos que dicen, yo soy cristiano, yo soy sal. Pero están bien desabridos. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser salados, ¿verdad? Usted quizá quiera hacer azúcar, pero hermano, la palabra de Dios dice que nosotros somos sal.
Somos la sal de la tierra, ¿verdad? Porque eso se consigue de la tierra, es un mineral de la tierra, la sal sale de la tierra. ¿Sabe que la sal es un polvito blanco, verdad? Pero lo que la distingue es su sabor. Si la sal no tiene sabor y yo le digo, pruebe esto, y usted lo pone en la boca y dice, y no tiene sabor a salado, usted no va a saber qué es lo que es. Porque la sal, esa es su cualidad más importante, que sea salada, que tenga esa sazón. Tenemos que ser sal, hermanos, para demostrar a los unos a los otros que Cristo vive en nosotros, que Cristo ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros podamos compartir nuestra vida con las demás personas y ellos puedan recibir también la sal del Espíritu Santo. Hermano, nosotros somos de influencia. Dios nos ha puesto por influencia en un mundo que vive en sus deseos. Nosotros somos la influencia del mundo. Eso es lo que Cristo quiso decir cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Por eso dijo esa palabra, somos influencia en otras personas, somos de sazón en un mundo que es desabrido, hermanos. Si usted va por ahí se va a dar cuenta de lo desabrido que está el mundo. Somos la luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas. Somos, queramos o no, de influencia sobre otras personas porque así Dios lo quiso. Y ese fue el llamado que Él nos hizo. Somos un pueblo escogido, somos nación santa, sacerdocio. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha apartado, ¿verdad? No pierda la sazón que Dios le dio, hermano. Y lo que representa para este mundo. Nosotros somos lo que el mundo anhela, lo que la gente quiere conocer. La sal está compuesta de 2 elementos. Y aquí viene la clase de química. ¿Cuánto se sabe la tabla periódica? Estamos bien, súper bien. Me alegra que hayan aprendido en la escuela. La tabla, yo me la tuve que aprender cuando estaba como en enseñanza en la high school, creo. ¿Usted sabe de qué está compuesta la sal? La sal está compuesta de 2 elementos de la tabla periódica. Está compuesta de sodio y de cloro. Muy bien, alguien estudió. De sodio y de cloro. Y si usted la ve en alguna parte, no sé si aquí aparezca la mezcla, pero el sodio se representa con la Na y el cloro se representa con el Cl. Y cuando usted encuentra sal, dice Na más Cl. Y eso significa sal. Estas moléculas están juntas para demostrar lo que se ha creado. El sodio y el cloro crean la sal. ¿Ok? Es un conjunto de elementos. Y este conjunto de elementos podemos, si los estudiamos, y yo estudié un poquito, y Jesús como el creador de todas las cosas, porque Él estaba en el principio, dice, con el Padre, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Nos enseña que somos la sal de la tierra. De la tierra. El sodio y el cloro no se dan de manera natural solos. En la tierra, usted no lo va a encontrar así, encontré sodio. El sodio es un elemento que científicos apartaron. Y ahí está el sodio, entonces lo pudieron encontrar. Y el cloro también está junto con otras moléculas. Y cuando los separa uno, entonces uno tiene cloro. Pero la sal se da de manera natural. Estos 2 elementos se encuentran y se juntan, ¿verdad? Y están como una unión. Estos elementos son raros, lo que nos enseña que los cristianos verdaderos también son raros, hermanos. No raros de forma de actuar, sino que escasos, difíciles de encontrar, son especiales, es un elemento especial que Dios ha llamado, que Dios ha tomado del mundo, ¿verdad? Tienen cualidades por sí solos preservativas. El sodio tiene cualidades de limpieza, se usa no solamente como alimento de animales y personas, sino que el sodio también se usa con cualidades de limpieza, se usa para el desodorante y el sodio también se usa para jabones. El cloro, quizá usted lo conoce más. ¿Para qué sirve el cloro? Para blanquear. Para blanquear y ¿para qué más? Desinfectar. Ahora sí, eso sí las mujeres estaban listas. Cloro. ¿No le parece curioso, hermano? Que la sal esté hecha de estos elementos. Que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Cuando Él dijo, vosotros
de este punto, ¿verdad? Las cualidades purificadoras que eliminan bacterias, hongos y cualquier otro virus que haya en el agua. Incluso es más potente en el agua. Es más potente en agua que sol. Nosotros igual somos más potentes en el mundo que solos ahí en santidad. Cualquiera solito en su casa es santo, hermano. Pues sí, ¿verdad? Estoy solita, estoy santo, no tengo que hablar con nadie, no peleo con nadie, me llevo re bien conmigo mismo. ¿Sí? Yo vivo en paz. Pero, ¿verdad? Estamos mejor y actuamos de manera mejor cuando estamos en el mundo. Cuando trabajamos y nos relacionamos con las personas, cuando nuestra fe es puesta a la prueba. Algo que pensé ayer en la noche y que Dios puso en mi mente fue la creación. Y dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego algo pasó en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero dice algo especial. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y usted sabe que el elemento donde más se encuentra la sal en la tierra es el océano. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo nunca había hecho esta relación. Pero las aguas son saladas, ¿no? Vaya a meterse a la playa, hermano. La primera vez que yo vine aquí, me metí al agua, me picaron los ojos, me tragué un montón de agua salada. Yo no sabía que el agua era salada porque yo no me nadaba en mar, en ríos, que es agua de cordillera, ¿verdad? Es algo que se va renovando. Pero el mar es salado. Y ahí es donde más se encuentra la cantidad de sal. Esta unión disoluble que hace que el agua esté salada porque tiene sal. Y está siendo llena, ¿verdad?, de esa sal constantemente. Y el Espíritu de Dios quiere hacer algo parecido en nuestras vidas. Quiere morar en nosotros y que tengamos ese sazón, cosa que cuando hablemos, que cuando actuemos, que cuando reaccionemos, nuestro hablar sea con sal. La sal tiene muchas propiedades curativas, naturalmente hablando. Nosotros también necesitamos la ayuda de Cristo en nuestras vidas. Porque este versículo que leímos al principio en Mateo 5:13 dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Por lo tanto, ¿dónde se van las cosas que no sirven para nada? A la basura. ¿Verdad? Si usted encuentra en su casa y dice, oh, le voy a echar sal a la comida, y la sal no tiene sabor, ¿qué es lo que va a hacer usted con esa sal? La va a sacar, la va a botar y va a poner sal nueva, ¿verdad? Porque esa sal ya no va a servir. Usted no puede devolverle el sabor a algo que ya ha perdido el sabor. Por lo tanto, es basura. Y déjeme que a veces nosotros no hablamos de esta parte. Como cristianos, ¿verdad? O como creyentes. Nosotros hemos creído en un cielo y en un infierno. Y Jesucristo hizo referencia al infierno en todas las enseñanzas que Él dijo. En todas las enseñanzas. Donde dice, ¿verdad? Cada parte que Él enseñaba decía, esto es el reino de los cielos y este es el infierno. Si vamos a los salmos, donde dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, y nos da un versículo muy bonito de la bienaventuranza de la persona que sirve a Cristo. ¿Y qué dice al final? Mas la senda de los malos perecerá. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque la senda en la que nosotros vamos es la que guía a dónde vamos a llegar. Y no importa si usted crea que es cristiano, si usted crea que tiene la sal de Cristo en su vida, porque si usted no la tiene, hermano, la senda de los malos va a perecer. Y si usted no tiene la sal de Cristo, la que nos hace salados, la que nos hace diferente en el mundo, la que hace que la comida sea deseable a otras personas, dice que si no tiene esa sal no sirve para nada. Eso es un dicho que yo tengo desde hace años. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Espero que la palabra de Dios le haya hablado, hermano. Porque la palabra de Jesús fue: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa es nuestra opción, hermano. Porque si la sal se desvanece, es echada afuera. Pero si la sal permanece, es luz e influencia a las demás personas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.